Derecho y poder político. Una norma jurídica garantiza la efectividad de sus prescripciones a través de la amenaza del posible uso de la fuerza. La fuerza organizada y legitimada de la sociedad se denomina poder político, esto es, la institucionalización de la fuerza y potencia que, aplicada al cumplimiento de las normas jurídicas, recibe el nombre de coacción. De esta singular manera, el derecho garantiza, por vía de la coacción, el cumplimiento de sus normas. Por lo tanto, la característica más acusada del derecho es la coercibilidad, es decir, el reforzamiento de la observancia de las normas jurídicas por medio de la posible utilización de la fuerza socialmente organizada e institucionalizada, el poder. ¿Cómo distinguir de manera más precisa entre fuerza y poder? Dice Canetti, con fuerza se asocia la idea de algo que está próximo y presente. Es más coercitiva e inmediata que el poder. Se habla con mayor énfasis de fuerza física. A niveles inferiores y más animales es mejor hablar de fuerza que de poder. Una presa es agarrada por la fuerza y llevada a la boca con fuerza. Cuando la fuerza dura más tiempo se convierte en poder. Pero en el instante crítico que llega de pronto, en el instante de la decisión y de lo irrevocable, es otra vez fuerza pura. El poder es más general y más vasto que la fuerza, contiene mucho más, y no es tan dinámico. Es más complicado e implica incluso una cierta medida de paciencia. Desde el punto de vista de los fenómenos jurídicos, el poder es la fuerza social que puede aplicarse para garantizar el cumplimiento del derecho, cuyas normas facilitan la convivencia social. El poder, además, se distingue de otras clases de fuerza que conviven con él en la sociedad en función de un elemento que es, a la vez, una de sus condiciones esenciales, el sujeto que lo detenta y lo aplica, es decir, a cargo de quien queda legítimamente encomendado, el Estado. La distinción entre lo coactivo del derecho y lo coactivo de otras fuerzas sociales, como una banda de ladrones, por ejemplo, es establecida de forma acertada por autores como Kelsen, Lumia, Creel y Hart, entre otros. ¿En qué consiste tal distinción? Las normas jurídicas prescriben una conducta específica que, de no darse, implicará una sanción que podrá ser impuesta coactivamente. Lo prescrito por la norma jurídica y la fuerza con que ésta se impone será determinado como un deber ser. En cambio, la acción de un delincuente y la fuerza que impone o con que amenaza a su víctima no pretende ser vista como algo debido, es decir, como correcta o justificada. La persona agredida por un asaltante se ve forzada a y por lo tanto tendrá que, mientras que aquella otra coaccionada por el derecho se ve obligada a y por lo tanto deberá de. Dicho en otros términos, la presión física del asaltante podría expresarse en juicios descriptivos y no normativos, como sería el caso del derecho, al que le supone legitimado, justificado para exigir un determinado comportamiento. Es obvio, por supuesto, que también existe una distinción clara entre el sujeto aplicador de una coacción jurídica y quien es protagonista de una acción violenta en contra de otra persona. El que las sociedades pudieran depositar en alguien la aplicación y sanción de la norma es producto de un proceso histórico evolutivo del que hay que darse cuenta. A su vez, Herbert Lionel Adolphus Hart explica el paso de un sistema prejurídico a uno jurídico a través de la idea de que el derecho es la unión de las que denomina reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias son normas de comportamiento, reglas de conducta, las cuales para ser eficientes deben ser dinámicas, cambiarse y adecuarse a las necesidades sociales. A tales efectos es necesario que existan otras reglas o normas, las secundarias, que hacen posible este recambio, reglas de cambio. Además, es menester que exista un órgano especial con facultades para determinar en forma definitiva y con autoridad el hecho de la violación a una norma y el castigo correspondiente. Las reglas secundarias que determinan lo anterior son reglas de adjudicación. Finalmente, la regla secundaria que da certeza y permite a la comunidad la identificación incontrovertible de las reglas primarias de obligación, es decir, las jurídicas, es la llamada regla de reconocimiento. En efecto, lo que Hart describe y explica es el proceso de institucionalización que implica la discriminación de roles, esto es, de funciones sociales. A ciertos miembros del grupo social se asigna la tarea de aplicar aquellas normas que son consideradas como obligatorias. Como consecuencia, se crea la autoridad, que es la institucionalización de la función coactiva. La institucionalización de la fuerza socialmente organizada da lugar al nacimiento del Estado, en tanto fenómeno cultural e histórico que busca dar respuesta a una problemática social. En este caso, la relativa al depósito y ejercicio del poder, de la fuerza social que puede aplicarse en el caso de que las normas jurídicas no sean obedecidas.
La aparición del Estado aporta nuevos elementos al análisis del derecho y de su función primigenia, porque en la medida en que las sociedades se van haciendo más complejas, las normas jurídicas pasan de ser lenguaje puramente social a ser el del lenguaje del Estado, de la autoridad. Es decir, se produce un cambio que hace del derecho no solo un lenguaje que prescribe las conductas debidas entre los individuos, sino que legitima y justifica los actos de la propia autoridad. Esta circunstancia tiene una significación mayúscula, ya que los intereses primigenios que protege el derecho, si bien son originalmente determinados por una necesidad vital y psicológica del hombre en sociedad, tal determinación pasa, con el fenómeno de institucionalización del poder, a la autoridad y al Estado. Son principalmente los intereses de aquellos que ejercen el poder del Estado los que se expresan en el derecho. Hasta dónde coinciden con los intereses de los miembros de la sociedad y con el interés público depende de la etapa histórica de desarrollo. Luego, es evidente que la forma en que se estructura, otorga y determina el ejercicio del poder estatal es condición del tipo de derecho que cada Estado produzca. Así, un Estado fascista, autocrático o monárquico producirá un derecho de la misma naturaleza, lo mismo que un Estado democrático producirá un derecho democrático. Nos encontramos así con la expresión política del derecho, el derecho entendido como un lenguaje del Estado y el derecho como la forma en la que la sociedad, a partir de un momento histórico determinado, institucionaliza el ejercicio del poder. El poder político se revela, según hemos visto, como un factor clave en la realización y efectividad del derecho, toda vez que gracias a él es posible otorgar a las normas jurídicas su singular característica, la coacción. En relación con esto, Eusebio Fernández afirma, la conexión derecho-fuerza se ve claramente si la analizamos desde la perspectiva de la relación derecho-poder soberano o Estado, entendido como el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Estado y soberanía. La soberanía, como propiedad o característica asignable al poder del Estado, ha sido objeto de múltiples estudios. La generalidad de los autores la explica como la nota distintiva del mismo en relación con otras fuerzas sociales con las que convive. El poder soberano es el poder por excelencia, el poder mayor dentro de un ámbito geográfico, cultural y temporal determinado. El concepto de soberanía alude, entonces, a la fuerza de imposición del poder estatal, fuerza de imposición sin la cual las normas jurídicas no podrían hacerse coactivas. Tal circunstancia es la que explica la relación entre soberanía y derecho. Ha de subrayarse que este es el concepto actual de uno que, en principio, poseía un carácter más absoluto. La doctrina de la soberanía afirmaba que la única manera en que el poder era capaz de concitar y crear una base de lealtad suficiente que lo pusiera por encima de los otros poderes era situando en lo social la satisfacción de los intereses fundamentales como primigenia, la ética de la política, pues la jerarquía de los valores era propia de la ética individual, misma que no podía, sin graves prejuicios, ser trasladada íntegramente al ámbito social, solo que de este modo era posible crear una lealtad política que garantizara la paz y no tuviera que imponer, a costa de ella, los valores morales de un grupo. A partir de la modernidad y democratización del Estado, se comprende como poder soberano, superior, por supuesto no absoluto, en un espacio y tiempo determinado. Más aún, en términos democráticos, acuñados un par de siglos después al calor de la República Francesa, la soberanía reside originalmente en el pueblo. Solo en este sentido podría ahora referirse a un poder absoluto y perpetuo. Así las cosas, vistos los orígenes y finalidades de la idea de soberanía, procedamos a esbozarla en términos de su vinculación con el derecho y el Estado. Soberanía es poder que se manifiesta en dos direcciones distintas, según se exprese, hacia afuera o hacia dentro del Estado. En tal virtud, cabe hablar de a. Soberanía interna, la capacidad de que goza el Estado para actuar legítimamente. Esta capacidad, a su vez entendida como poder, adquiere dos sentidos. Soberanía como poder pleno. Es la fuerza mayor dentro de un ámbito geográfico, cultural y temporal determinado, fuerza reconocida y capaz de imponerse a otros poderes con que convive. Soberanía como poder dinámico. Es la capacidad de ser fuente formal del derecho y hacer efectiva la obligatoriedad de las normas jurídicas a través de la coacción. B. Soberanía externa. Entendida como capacidad, poder, para conducirse con independencia, no arbitrariedad y ser tratado como igual en el ámbito internacional.